Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias como siempre por la sintonía. Nosotros nos dedicamos por lo menos una vez a la semana a abordar temáticas vinculadas a un trabajo que hayan llevado adelante, hayan desarrollado hombres y mujeres que nos regalen este, como siempre digo, trabajo intelectual. Y lo abordamos para poder entender cuál fue su lógica para escribir este trabajo que queda para nosotros, que queda como libros de consulta, que queda como material mucho más pues perdurable que solo la televisión, que pasa tan rápidamente, ¿no? Un libro es aquel compañero al que puedes acudir en cualquier momento y echarle una leída. La televisión, en cambio, y las radios son pues efímeras. Nosotros hacemos un programa y luego queda ahí en el recuerdo tal vez de alguien. Sin embargo, ¿cuánta perpetuidad hay en un libro, en un texto, en un trabajo que también sin duda involucra muchísimo más tiempo y muchísimo más empeño? He recibido hace algunos días atrás una carta muy interesante que la leí, que quedé sorprendida por la iniciativa de aquel hombre que se había dignado tener la gentileza de dirigirse a nosotros y a nuestro medio. Y lo que vi en el currículum que acompañaba fue una serie de libros que había editado, y por eso decidí poderlo convocar aquí para el programa. Le doy la más cordial bienvenida a don Gustavo Canelas, que además es autor de este material que se llama Manual de Derecho Parlamentario. Un gusto, mucho gusto, encantada de conocerlo, Gustavo. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a su programa para tratar este tema de lo que son los libros. Bueno, usted es autor de este material y ha además trabajado en él durante mucho tiempo, pero lo ha presentado el año 2011. Primero lo conoceré un poquito a usted, por favor, mi estimado Gustavo. Soy licenciado en Derecho, he egresado de la Universidad Americana de la Ciudad de La Paz. El diploma me lo he extendido en la Universidad Boliviana de Informática. Mi examen de grado me lo ha tomado también en la misma universidad. En su momento eran universidades asociadas. América, sí, Universidad Americana. Americana, sí. Sí. Que en su momento fueron universidades asociadas. Ahora entiendo que se ha fusionado. Ya estoy un poco alejado, ya hace muchos años que ya no he regresado. Pero ese es ¿Y a qué vertiente usted ha direccionado su formación? Mi examen de grado lo he dado en Derecho Civil. Pero me ha llamado mucho la atención lo que es el Parlamento y el derecho constitucional. No hay otra forma de estudiar el derecho parlamentario si no es a través de la Constitución política. Y es una investigación que me ha llevado alrededor de 4 años. Usted me decía que empíricamente se había vinculado un poco más a esta temática. Cuando me dice empíricamente, ¿usted ha trabajado en el Parlamento? ¿Ha tenido una vivencia cercana al Parlamento? He frecuentado bastante el Parlamento, y por frecuentar mucho el Parlamento, mis actividades de investigación, precisamente he descuidado lo que son los tribunales. ¿Y en el Parlamento cumplió usted alguna función? No, solamente de investigación, biblioteca, de diferentes textos de bibliografía. Así se me han pasado los años haciendo este libro, porque, como le decía, estaba haciendo mi tesis en este libro, en materia parlamentaria. Pero resulta que buscaba libros en esta área, derecho parlamentario, pero no hay en las librerías. Y en las bibliotecas hay libros de 1920 y 1930. Imagínense. De esas épocas. En un Parlamento que se ha transformado completamente, ahora es una asamblea plurinacional, ¿no es cierto?, y que amerita ser reflexionada. ¿Qué es exactamente el derecho parlamentario? Confieso, yo he sido parlamentaria, pero no entiendo muy bien a qué se refiere con derecho parlamentario. El derecho parlamentario, en concepto, viene a ser el conjunto de normativas jurídicas que establecen, instituyen y regulan las funciones del Parlamento. Es decir, el derecho parlamentario es una materia como cualquier otra que tiene mucha doctrina, que requiere de mucha investigación y que está bajo la
la tuición de diferentes normativas y que tiene una larga data desde 1215, según los tratadistas, pero investigando más esto, tiene una data mucho más anterior, mucho más antigua todavía. No me diga. Mire, por ejemplo, su primer punto dentro de esto de origen del Parlamento, que seguramente me dará una explicación de aquello, es que interesante, creo que nunca nos habíamos puesto a reflexionar por qué la división en dos cámaras. Pero primero háblame un poco del origen del Parlamento, de dónde viene un Parlamento. Algo yo sé por ahí de las viejas prácticas, pero cuéntenos usted, por favor. Los diferentes historiadores y tratadistas apuntan a que el Parlamento tiene sus orígenes en ¿Roma? En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. La investigación en este caso ha sido bastante profunda porque en un comienzo no estaba muy de acuerdo si es que el Parlamento realmente ha tenido sus orígenes reales en Inglaterra. Porque estaríamos hablando de un parlamento romano, por ejemplo, donde ya se tenía ese tipo de prácticas de discusión, etcétera. Sí, el parlamento, según los tratadistas, dicen que comienza en 1215 con el rey Juan Sin Tierra. El rey Juan Sin Tierra, denominado así, según las investigaciones, porque era un rey bastante individualista, era un rey que no gustaba de escuchar al pueblo inglés, a quien sumía en la pobreza. Lo sumía en la pobreza y estaba sobrecargando de muchos impuestos al pueblo inglés. Y justamente por ahí surge lo que viene a ser la leyenda de Robin Hood, que hemos visto en películas. Pero ¿y cuál sería la diferencia entonces de ese parlamento romano, de donde yo entendía que venía inclusive la voz parlare del parlamento para poder debatir y todo? Esa construcción usted no la asume, sino más bien una más cercana a nuestros tiempos, que sería esta, que es la inglesa. Se origina, como le digo, en Inglaterra, Parlamento de parlare del latín, del diálogo. Pero hay antecedentes anteriores al Parlamento, porque están, por ejemplo, en el antiguo derecho romano, están las diferentes asambleas. Las asambleas del pueblo, porque en Roma se conoce que cuando era una ciudad-estado había mucha democracia. Sí. Y podía la plebe podía participar junto con los nobles. Claro. Y habían los diferentes comicios curiados, comicios centuriados, que eran núcleos. Inclusive los votaban con una piedra, ¿no es cierto? Iban tomando decisiones para ver, efectivamente asambleas, y usted ya nos dirá cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Los motivos de la división de ese parlamento, porque en Inglaterra hay pues, ¿no?, la Cámara de Lores, sí, y la Cámara, que se asemeja mucho a nosotros, senadores y diputados. Correcto. ¿Por qué se dividen las cámaras? Esto se da cuando en 1295 más o menos, el rey Eduardo I, el monarca inglés, convoca al Parlamento, porque el Parlamento ha tenido muchos tropiezos en su desarrollo. Claro. Y sucede que en un comienzo el Parlamento de Inglaterra estaba conformado por una sola asamblea. Los nobles, los clérigos, y también estaba la burguesía o la plebe simplemente. ¿La burguesía era la plebe? La burguesía yo la entiendo como la plebe, porque el plebeyo no era noble. Ya. Ahora, pero podía ser no sé, un empresario y ser un burgués, ¿cierto? Bueno, es que el concepto de burguesía en esas épocas no se conocía realmente. No eran conceptos conocidos, como el concepto de Estado tampoco se conocía así nomás en esas épocas. Ya. Son conceptos modernos de hoy en día. A ver, cuénteme, ¿parlamento corto o parlamento largo? El parlamento corto es aquel convocado por un monarca, en que se llama parlamento corto por la corta duración. Y el parlamento largo porque tiene una larga duración. Pero el Parlamento, como le decía, se dividen poco a poco en dos cámaras, e incluso en un tricamerismo en Inglaterra. Tricamerismo. Porque los nobles comienzan a legislar por su cuenta, los clérigos por su cuenta, y la burguesía o simplemente el plebeyo empieza a legislar también por su cuenta. Entonces no se entendían. Finalmente llega el momento en que nobles y clérigos dicen, tenemos que legislar como una sola cámara. Y los comunes, por eso se llaman los comunes, porque es la plebe,
la Cámara de los Comunes, deciden legislar por su cuenta, y ahí surge de un momento que se da el tricameralismo, se da el bicamerismo. Y ahora es lo que tenemos, ¿no es Y cierto? ahora es el bicamerismo. Ok, ya no quiero hablar del pasado, quiero hablar del presente, y usted también hace una reflexión sobre eso, lo que son las nociones del Parlamento, el Parlamento boliviano. ¿Cómo ve en este momento nuestro Parlamento? ¿Cómo usted lo reconoce? Tenemos 2 cámaras, tenemos además una presencia muy fuerte de representaciones sociales que antes nunca hubieran estado incluidas. ¿Cómo ve nuestros actuales parlamentos? En cuanto a lo que es la inclusión del Parlamento, es Palenque quien comienza introduciendo una mujer de pollera en dicho poder legislativo. Sí, correcto, la señora Remedios Loza. Ahí comienza. Y la expresión entre paréntesis, el alto de pie nunca de rodillas, yo la escuchaba en Carlos Palenque. Así es, uno de los primeros que había acuñado ese concepto. ¿Cómo es el Parlamento hoy en día? El Parlamento hoy en día sigue siendo un caos, un desorden, pero es que esto también se ha dado en Inglaterra durante 7, 8 siglos. El Parlamento boliviano siempre ha sido un caos. No sé si va a seguir siendo un caos, parecería que sí. O sea, ¿usted cree que no es una instancia en la que realmente podamos tener un aporte significativo a la sociedad, considerando que es el primer poder del Estado, ¿no es cierto? El Parlamento, de acuerdo a la doctrina en Bolivia y en cualquier otro lugar del mundo donde existe Parlamento, se considera primer poder del Estado. Así es. En Bolivia la constitución política, que es bastante ambigua, refiere que hay un solo órgano de poder, de poder. Pero dentro de la doctrina, el Parlamento sigue siendo el primer poder del Estado. ¿Por qué usted lo considera caótico ahora? No, siempre ha sido caótico el Parlamento boliviano, siempre ha sido. Es caótico porque siempre hemos sido un país de desencuentros, no ha habido entendimiento. Y el Parlamento ha reflejado siempre precisamente ese punto de desencuentro entre... Pero ahora se podría decir que inclusive en mi época se llamaba el rodillo parlamentario y éramos una megacoalición. Ahora ya es una aplanadora absoluta con más de hay más de 2 tercios. 2 tercios, sí, hay más de 2 tercios en la mayoría de las votaciones, entonces pareciera que ya no hay ese caos, sino más bien un entendimiento mutuo. Es que habría que entender ciertos puntos, porque eso de los 2 tercios, el gobierno del movimiento al socialismo lo ha adquirido con ciertas trampas, no, porque hay que recordar que le han quitado a Juan del Granado, un parlamentario. Así es. Y en su momento le quitaron también a otro uninominal, también su curul. Por eso es que hay 2 tercios. De todos modos, el Parlamento hoy en día refleja, yo le diría, lo que llama la polarización, una división de un mismo pueblo, pero como que fuéramos 2. Totalmente dividido, ¿no? Hay una mayoría que ya conocemos, que es otro tema, que ha votado ya contra el señor Evo Morales en su momento. El Parlamento está reflejando ahorita en este momento precisamente ese caos. No está reflejando una unidad. El Parlamento tenía que ser o sea, más allá de las votaciones casi unánimes que se ven, ¿sí? Tendría que ser un poder de representación, pero no se está dando como un poder de representación. Al Parlamento hoy en día se lo está tomando como un instrumento simplemente de satisfacer ciertas supuestas ideologías. Ahora, en lo que yo sí veo en el actual Parlamento es una muy profunda falta de debate, ¿no? Ya no hay una solvencia intelectual, ideológica en el planteamiento de las normas, no hay un debate enriquecedor, lo cual significaría que la presencia de más bien grupos que en apariencia son de alta representatividad no está generando el enriquecimiento que se debería y que se esperaba y que se la tenía como una expectativa. Se suponía que el Parlamento, con lo que se llama la inclusión social, tenía que precisamente tener ese resultado, un encuentro nacional, un encuentro boliviano. Pero ahí se está viendo que el Parlamento se está convirtiendo, como le digo, en un instrumento prácticamente ya de sometimiento. ¿Usted hace referencia al actual Parlamento en el libro? Porque estamos hablando del año 2011, ha cambiado bastante.
Sí, en el libro sí se hace alusión al Parlamento boliviano, solamente que se ha tratado de quitar hasta donde se ha podido el aspecto político coyuntural. Ya, qué bueno. Cosa que sea un libro plenamente doctrinal y sea un libro que sirva de consulta y de referencia a los diferentes estudiosos en esta materia. Veo que nuestro Parlamento ha sido fundado el mismo 1825 junto con la fundación de la patria. Hemos tenido ahí célebres hombres. Sí, correcto. El Parlamento surge precisamente en 1825 cuando el mariscal Antonio José de Sucre emite un decreto que se conoce como decreto ley porque todavía no había Parlamento precisamente. Entonces emite un decreto ley y hay dos disposiciones según la historia, que el Ejército Libertador de Colombia ingrese a Bolivia a reforzar la emancipación de los españoles y que no tenía que tocar los asuntos internos. ¿Quiénes eran parte de esos primeros parlamentos? No recuerdo ahorita cómo se llama, ahorita se me ha ido el nombre, pero le explicaré un poco cómo surge el Parlamento mientras tanto. En cuanto a nombres, no he detallado los nombres de pero los... ¿quiénes? ¿A qué clase pertenecían? ¿Eran los criollos? ¿Eran los revolucionarios de aquel momento? ¿Había presencia popular de verdad? Había incluso gente indígena que estaba representada. Los historiadores señalan que había gente representada que representaban a los indígenas, por lo que se puede pensar que sí han habido mestizos y no sé si gente plenamente indígena que haya formado parte del Parlamento, pero el indígena, dicen los historiadores, también han estado representados. Miguel Lanza. Bueno, pero habrán sido representados por los terratenientes de aquella época probablemente, ¿no? Que no se olvide que ellos hasta votaban en representación a sus pongos, entonces probablemente de ahí salía el concepto de que estaban representados. No, sí, sino que había una unidad en ese tiempo. Había unidad. El indígena precisamente era requerido para la emancipación. Por supuesto. Para la emancipación. Era requerido el indígena. Es por eso que se señala que hasta el indígena estaba representado. ¿Quiénes eran? No se señalan nombres de indígenas. Son muy pocos los nombres que se hacen referencia. No he puesto muchos nombres en el libro con respecto a... Pero estoy viendo ahí, según Avesia, quien ocupó la presidencia de la Asamblea fue el guerrillero de apoyo general José Miguel Lanza, patriota de vieja data, pues Serrano se excusó por ser el autor de las proposiciones que debían votar los diputados. O sea... ese es el nombre que quería acordarme, Serrano. Serrano, ya. Se supone que... ¿Me lo puede leer el nombre del Serrano, por favor? Le digo acá, lo tenía... Es en la página 59. La Asamblea, dice, fue el guerrillero de Ayopaya, general José Miguel Lanza, patriota de la vieja data, pues Serrano, dice solamente hace referencia a su nombre, sí. José Serrano me parece que era... José Mariano Serrano, acá más abajo está. Serrano, sí. Hay una contradicción aquí en los historiadores porque no se sabe si José Mariano Serrano presidía el Parlamento de entonces o era Miguel Lanza. Ya. No se sabe. Es lo de menos. Ambos han formado parte de la Asamblea Legislativa. Se apunta más a Mariano Serrano. José Mariano Serrano. Estaba conformada por revolucionarios, gente de que había luchado durante todo ese periodo. Sí, correcto. El Parlamento surge precisamente con ellos. El primer Parlamento que hemos tenido ha sido una Cámara de Diputados que se ha conocido como Asamblea Deliberante, como Congreso Constituyente. Es decir, ha tenido diferentes nombres. Esto tienen que leerlo todos los que hayan sido, son o serán asambleístas en algún momento. Yo digo, qué pena que a mí no me llegó antes cuando estaba en el Parlamento, porque esto es fundamental para saber dónde uno está entrando y cuál es la verdadera misión que debe cumplir. Cuando estaba haciendo esta investigación hace muchos años atrás, he ido en busca precisamente de conocimiento al Parlamento, pero no es posible encontrar conocimientos en el legislador, sea diputado, sea senador, no se puede porque la mayoría no conocen.
Mucha gente desconoce, incluso hay abogados que van poco a poco aprendiendo, pero no conocen realmente lo que es la doctrina y el derecho parlamentario. Ni la historia del Parlamento, ni todos quienes pasaron por el Parlamento. Peor ahora, yo he ido con dolor a ver, antes estaban pues las fotografías de todas las cámaras que habían pasado por ahí, parlamentarios, y cómo se habían ido conformando las cámaras con sus directivas, etcétera. Ahí vi, por ejemplo, la fotografía de un Franz Tamayo, y más abajo la foto de mi abuelo, don Rodolfo Palenque, que era parte. Ahora no, ahora las han retirado, todas esas fotografías están escondidas en algún lugar, entonces nos cuesta trabajo tratar de entender nuestra historia parlamentaria, de quiénes fuimos, quiénes somos, y creo que es un gran error, y este trabajo sirve mucho para poderlo reconstruir de repente. Sí, el Parlamento parecería que ha cambiado mucho desde el año 82 con Hernán Siles Suazo. Posiblemente hasta ese momento, y tal vez hasta el doctor Víctor Paz Estensoro, han habido legisladores que sí tenían bastantes nociones de lo que era el derecho parlamentario, sí. Pero en adelante se ha ido perdiendo ese aspecto. Ya no hay mucha noción de esta materia. Más es gente que ingresa al Parlamento sin conocer realmente que es el primer poder del Estado, y que este poder está en constante evolución, y en nuestro país todavía está en un momento muy crítico, bastante complejo, porque el Parlamento no es una cosa de desarrollarse en nuestro país en unos cuantos años. El desarrollo del Parlamento en Inglaterra ha llevado alrededor de 7 siglos o más. Imagínense. Y todavía siguen tropezando con problemas en el Parlamento bicameral inglés. Lo mismo se ha visto también en el Parlamento norteamericano, en el Parlamento japonés, ruso y boliviano. Seguro que sí. Y en España, por ejemplo, donde las autonomías ya son fuertes y cada región tiene su propio parlamento, también se ven ahí las falencias que todavía existen. Somos perfectibles definitivamente. En España sí, las denominadas cortes, Ajá. Las cortes que son precisamente los parlamentos. De cada región, por ejemplo, Andalucía tiene uno. Yo le pregunto, ¿dónde podemos encontrar el texto? Este libro ha sido auspiciado por la librería y editorial jurídica Temis, Ajá. Gracias a un administrativo que entonces trabajaba en dicha librería editorial. ¿Podemos acceder a su compra? ¿Dónde está la librería, por favor? La librería jurídica Temis está cerca a la Plaza Murillo, en la Vallivian, casi Plaza Murillo. Y es el señor Augusto Molina quien ha hecho la gestión para que este libro pueda salir en segunda edición, porque los libros que mi persona ha escrito se ha tenido que editar una segunda vez por la... Se ha tenido que editar se han comprado todo. Diferentes títulos con un solo presupuesto, y es muy complejo. Seguro. Es muy complejo escribir un libro, tratar de editarlo y tratar de difundirlo. ¿Quiénes deberían leer este libro? A mí se me ocurre dos grupos fundamentales: los propios asambleístas, sean de la asamblea central o de las asambleas departamentales, los asesores de los asambleístas, que ahora son tantos asesores como asambleístas. ¿Hay quiénes más? Estudiantes de derecho que estén... Este libro ha sido escrito tanto para estudiantes de derecho como para estudiantes de ciencia política, sociólogos que estén en el área de lo que es la crítica y el criterio político, docentes. Y yo le diría que este libro lo he escrito con el mayor lenguaje claro posible, para quitando el tecnicismo. Qué bueno. Quitando el tecnicismo. Haciéndolo accesible a la sociedad. Sí, comparando con la Constitución abrogada y la Constitución vigente. Qué bueno. Cosa que se conozca qué es realmente el derecho parlamentario. Lo pueden leer, por ejemplo, personas de la Central Obrera que estén en la dinámica de lo que es la política, lo jurídico y lo social. Y como le digo, se ha tratado de despolitizar, se ha quitado todo lo posible lo político. Sí hay aspectos políticos, porque todo es política así es. en este país.
pero se ha quitado lo más posible. tecnicismos. Además esa política coyuntural. Le agradezco mucho, Gustavo. He recibido acá el libro con una dedicatoria. Dice licenciada Palenque que este libro forme parte de su biblioteca personal y también como fuente de lectura y de consulta en su vida profesional. Atentamente el autor, don Gustavo Canelas, a quien le agradezco mucho y espero poderlo tener más adelante en los programas cuando hablemos de temas parlamentarios y constitucionales. A usted las gracias y sí, voy a estar viniendo a la presentación si gusta de otros libros más. Muchas gracias. Sí, sé que hay una larga lista de libros y me va a encantar tenerlo nuevamente en el programa para conocerlos. Gracias a usted, un gusto. A usted las gracias. Bueno, permítame hacer una muy breve pausa. La próxima media hora tenemos otra interesante presentación de libros porque gracias a Dios tenemos intelectuales que siguen trabajando intensamente para dejarnos estos legados. Ya volvemos.